Bueno, ¿cómo les va? Iniciamos de esta manera consideraciones. Realmente es un gusto estar nuevamente con ustedes, entrar a sus hogares, compartir lo que nosotros brindamos aquí, que es las expresiones, las consideraciones de los invitados. Y como repetimos hasta el cansancio, somos agradecidos de aquellos que participan, que vienen aquí al estudio, vienen a consideraciones desde hace tiempo y brindan su opinión sobre distintos temas. Como es habitual, hoy vamos a tener dos invitados, divididos en media hora cada uno. Y en primer término vamos a saludarla formalmente. Está con nosotros Ana María Báez, maestra verificada internacional, maestra de Reiki, que ha estado ya en reiteradas oportunidades en consideraciones durante 2014. Así que bueno, muchas gracias Ana María por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias a vos, Marcelo, y buenas tardes para todos. Bueno, en el segundo bloque va a estar con nosotros ex concejal Gonzalo del Cerro. Es médico psiquiatra y bueno, también vicepresidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. Ana María, nos convoca, por supuesto, siempre el Reiki. ¿Cuáles son los beneficios del Reiki? Tiene muchos beneficios y últimamente, con todo lo que ha estado pasando a nivel mundial, hablamos sobre el Reiki para la sanación del planeta y para tratar de que haya paz en el mundo. Se trabaja con Reiki para lograr la paz. Cuando hay guerra en algún lugar, y las hay muchas, nosotros los reikistas, cada uno desde su hogar, ponemos un horario, mandamos Reiki al universo, tratando de que aplacar a los poderosos, como para que sepan que hay otros seres que están pasando hambre, que hay muchos enfermos, que no traten de manejar ellos el mundo o cada lugar del mundo, que traten de ser amables, gentiles, buenas personas, que es lo menos, no se encuentran ya. Es muy doloroso ver lo que está pasando y nosotros no podemos, como decimos, salvar al mundo, pero sí podemos tratar de hacerlo. Así como nosotros nos juntamos a través de nuestras casas para hacer el Reiki para esos lugares, cuando sucede algo, una catástrofe o algo así, de todas partes del mundo hay otros sistemas que hacen lo mismo. Y por eso uno se pone contento cuando empieza a mandar y sabe que al otro día hay un cese de fuego en algún lugar del mundo, o que llegó ayuda para los que padecen hambre. Eso es lo que se hace a través del Reiki. Sirve para mucho, sirve para la sanación, sirve para los sentimientos, sirve para aclarar la mente, sirve para dejar atrás el pasado. Inclusive, Ana María, sirve para saber qué es lo que a veces nos frena a nosotros los seres humanos para estar mejor en esta vida, ¿no? Por supuesto, cada persona que llega a casa siempre me dice lo mismo. ¿Cómo se dan cuenta a través del Reiki, a través de lo que uno está haciendo con ellos en camilla? ¿Cuántas veces se han equivocado en el camino? Claro. ¿Cuántas veces se han culpado que no deben de culparse de cosas que han pasado? O sea, te ayuda a verte a vos mismo, te ayuda a encontrarte con tu niño interior. Cuando vos volvés a ser un ser un poco más puro, alejándote del diario vivir, como le llamo yo, que lamentablemente estamos en esto, para bien o para mal. Todo este tecnicismo es hermosísimo, para todos nos viene bien, nos gusta, pero también está afectando mucho a los niños, a los seres humanos en general. Inclusive la conversación personal, ¿no? El cara, digamos, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Exacto, ya no te miran más a los ojos, ya te mandan un WhatsApp, ya no se interesan en vos de otra manera, si le contestás bien y si no también. Y sirve para un montón de cosas, pero más que nada, vuelvo a insistir, para que el ser humano se encuentre a sí mismo. Y es como un volver a nacer. Yo siempre digo lo mismo, repetitiva, siempre en eso. Hay un antes y un después de cuando vos comenzás Reiki, ya sea en sesión o aprendiendo para vos y brindártelo a los demás. Inclusive esto de la tecnología, Ana María, esto de, leía días pasados,
la gente ahora aparentemente escribe más de lo que habla, ¿no? Esto, la conversación interpersonal se ha limitado, digamos, ¿no? Sí, sí. En esto el Reiki tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, y volviendo a la tecnología, te digo, si a vos esto se frena, nosotros nos cargamos de energía, nos preparamos, ponemos las manos, y va a durar como para terminar lo que tengas que terminar, y después sí lo tenés que arreglar. Lo mismo para un vehículo, digamos. Claro, para un vehículo se te para en la ruta, nosotros le ponemos Reiki, el vehículo avanza hasta donde tiene que ir, después al mecánico, no te deja. O sea, todo lo que se descompone nosotros lo podemos arreglar, es energía pura lo que se trabaja, pero uno a lo que se aboca, o sea, en mi caso me aboco al ser humano, a que la persona encuentre respuestas al caos en que muchos vienen a casa. O sea, a nivel trabajo, cuando les falta trabajo, cuando les faltan dinero, cuando hay problemas familiares. Y yo siempre les digo lo mismo, yo estoy hoy acá. Y cuando falleció mi esposo, todos mis bienes materiales fueron repartidos, porque yo quedé sin nada. Y acá estoy, no me he muerto, estoy acá. Y como, pago el alquiler, pago la luz, pago los impuestos. Entonces quiere decir que Dios no te abandona, no te abandona. ¿Para qué te vas a atar tanto al dinero? ¿Para qué? Claro, claro. Eso te enseña el Reiki. Importante también la actitud mental positiva, ¿no? Por supuesto, tener todo lo que tengas que tener. El Reiki te ayuda a tener todo lo que vos necesitas, no lo que vos querés. Claro. Lo que vos necesitas, porque claro, podés pedir algo que para vos es importante. Pero resulta que Reiki no te da eso, te ayuda, pero lográs otra cosa, y eso es lo que vos necesitabas. Bien, Ana María, el 11 de febrero próximo sí, hay una actividad, como ustedes tienen acostumbrado a todos, que sí, ya lo hemos mencionado aquí sí, durante este programa. El 11 de febrero de 19 a 21 horas, ese encuentro se llama Encuentro de Budo. Realmente yo leía esto, ¿en qué consiste el Encuentro de Budo? Es un encuentro de practicantes y maestros de Budo, es otro sistema de Reiki. El Reiki tiene muchísimos sistemas, pero siempre la base es de Usui, y después vos estudiando, porque se ha unido lo que viene del Tíbet, de la China, de la India, se ha unido a lo que es el Reiki, que es típico japonés. De ahí está el co-creador, Usui. Pero después todos los maestros fueron agregando lo que va pasando cada uno. El que está en un monasterio mucho tiempo pone lo de él, el que ha tenido una revelación lo pone, el que ha tenido símbolos lo pone, el que ha tenido un contacto divino lo pone. Entonces se van haciendo un montón de sistemas de Reiki, pero todos vienen de Oriente. La mayoría de ellos vienen de Oriente. Budo para mí es algo maravilloso, donde tenés un contacto con una deidad que se llama Avalokiteshvara. Este encuentro que yo hago es porque veo que no los maestros o los alumnos, una vez que lo toman, no siguen adelante. Y en el Reiki tenés muchas cosas para aprender. Y dentro de Budo yo fui a la capital federal durante muchos años a la escuela de mi maestro Claudio Márquez, en la noche, de 7 a 9, y entre que me cambiaba y todo eran las 10 de la noche, entre que tomaba el colectivo para irme a Escobar, llegaba a 12 de la noche a Escobar, y lo hice durante muchos años. Todos los encuentros de Budo no me perdía, hasta un día que me chocó un auto en la ruta, en el remis donde yo iba, y eso me llevó por un pueblo a buscar el que lo había chocado, y eso me produjo un cierto rechazo a querer hacerlo más de noche. Y dejé de ir a los encuentros de Budo, pero tengo más de 20 encuentros a través de los años, donde se sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Viene mezclado de la India con las cuestiones japonesas. O sea, vos vas a trabajar con nombres hindúes o si querés trabajar con los nombres en japonés. El encuentro de Budo, sintéticamente, sería donde confluyen personas practicantes y maestros. Que ya han tomado Budo, que ya han tomado. Claro, hay practicantes y maestros. Exacto, ahí. Exacto. A ellos dos iguales, porque aunque el maestro esté con ellos, el maestro también debe de seguir aprendiendo, y al no haber tenido nunca un contacto puede venir. Para sus alumnos les va a servir. Bien. Y a los que lo toman, que son practicantes, les va a servir para darlo en camilla.
que es bellísimo, tiene muchísimas sanaciones, de toda forma, hasta algo que a mí me encanta que se llama concreción de proyectos, que se trabaja con un ritual de ellos alrededor de la camilla, con muchos mantras, que es bellísimo. Y también el próximo 23 de febrero, en este caso de 18 a 20 horas, habrá una clase especial para maestros de Reiki. Bueno, ¿en qué se basará esa clase? También hay un problema con los maestros. También yo he concurrido mucho a los encuentros de maestros. Cada vez que vos vas a un encuentro, así sea una vez al año, siempre vas a aprender algo. El maestro tiene que aprender que no solamente se inició en Reiki, que la mayoría piensa que se recibió de médico, y no es así. Se inicia en Reiki. Cuando se inicia recién comienza el camino del reikista, vendría a ser. ¿Y qué tiene que aprender un maestro? El código de ética primero. Claro. Y después tiene que aprender a contener al alumno, contener al paciente, porque aunque seas maestro, tenés que dar Reiki. No es de todos. Yo creo que debo ser una de las pocas maestras que le gusta dar camilla y dar curso. El que se inicia en la maestría solamente enseñar, y no está mal, pero tiene que seguir aprendiendo. Como maestro de Reiki Usui, después tenés de cada sistema, tenés maestrías para seguir intercambiando energía con la gente. Lo que hace esto es hacer crecer al maestro, no dejar que se desvíe del camino, que piense siempre más en la persona y en todo lo que debe de brindar, porque lo que recibió es gracias a Dios que lo recibió. Claro. Y lo tiene que brindar, lo tiene que dar, no puede guardarse nada, no debe ser egoísta, debe ser generoso. Es la única manera. ¿Y cómo lo logra eso? Estando en los encuentros, sabiendo que siempre tiene que brindar y brindar y brindar. Porque si no, quedan estancados solamente para hacer los cursos y misión cumplida, y no es así. Ahora, Ana María, ¿de qué se habla concretamente durante la preparación de los maestros de Reiki? ¿De cómo ¿Qué temas específicos? De cómo manejas la energía, de no ejercer poder sobre las personas que se ponen con vos. O sea, el alumno es dueño de su vida. Vos tenés que enseñarle, marcarle, llevarlo de la mano, abrirle la puerta. Él decide cómo va a seguir. O sea, no lo podés forzar y no podés ejercer poder mediante el miedo, asustándolo, que si no hace eso, que si no viene, le va a pasar. No le va a pasar nada. Cada uno es dueño de su vida. Pero uno como maestro, en mi caso, a mí me encanta que vengan y yo les sigo enseñando y enseñando a todos. Por eso tengo muchos cursos que son gratuitos, totalmente gratuitos para toda la gente. Igual que muchas cosas que vos sabés que hemos hecho para los jubilados y pensionados. Sí. O sea, para que tengan algo para hacer. Y muchos maestros se quedan, pero no porque lo hagan por maldad, no, porque quizás no saben cuánto más pueden dar, cuánto tiempo más. O sea, tu tiempo deja de valer para vos tanto si se lo brindás a los otros. Y cuando se cita a los maestros para una clase determinada, esta pregunta es puntual. ¿Asisten todos o hay deserción? ¿No van? No. La mayoría no va. ¿Y por qué razón? Y porque son maestros que van a ver a otra maestra, en mi caso. O sea, creen, a lo mejor, por ahí piensan que esta es la cúspide. Exacto. Y entonces no, que yo les vaya a enseñar. No, hay muchos de los pueblos, sí, son extremadamente humildes y me traen hasta sus alumnos. Vienen a aprender ellos y me mandan sus alumnos. Cuando ellos no saben, por ejemplo, una maestra de Reiki Usui y que no sabe lo de Budo y sabe que yo doy el curso y tiene gente que quiere aprender, que ella ya la tiene preparada en un tercer nivel de Reiki, me la manda. Anda con Anita, hace el primer nivel, el segundo nivel de Budo. Uno de los sistemas. Sí. O sea, son generosas. Cuando yo hago una clase para todos, aparece la maestra con 3, 4, 5 alumnos de los pueblos. Acá es un poquito, pero en todo Rosario es un poquito, si viene uno de afuera y te cobra 1.000 pesos por ir a verlo, la gente lo paga. Cuando ¿entendés? Es local, no. Cuando es local,
ocurre, es extraño que te aplaudan. Ocurre en varios aspectos sí. eso, ¿eh? Bueno, el próximo 28 de febrero de 9:30 a 13:30, otra actividad se llama Karuna Avanzado. Sí. ¿Cuál es el concepto de Karuna Avanzado? Karuna también es otra cosa que viene del Tíbet, o sea, se unió también a Reiki hace muchos años y se hace el primer nivel y el segundo nivel de Karuna, donde hay unos importantes símbolos que creo que ya la otra vez también lo traté de explicar. En el Reiki trabajamos con todos los símbolos en todos los chakras, sí, para todas las situaciones. En Karuna se trabaja cada símbolo específico para algo, una situación que estés pasando. No importa el chakra donde lo ponga, sino que es para la situación que vos estás pasando. Claro. En Karuna Avanzado, que es maravilloso, tiene 24 símbolos, donde el que está dando Karuna, sea maestro o sea de primer y segundo nivel, y se prepara como en todo lo que es estas cuestiones espirituales, tenés que tener una preparación. Uno se prepara para dar Reiki, pero después se prepara para el sistema que va a emplear. En Karuna uno se prepara con el sistema de Karuna, pone la persona en la camilla y mentalmente, al conectarse con las deidades con las que vas a trabajar, tenés que poner los 24 símbolos con los ojos cerrados arriba de tu cabeza, a lo largo, horizontal, y esperar por la persona que está ahí en camilla qué símbolo le corresponde que le coloques a la persona. El símbolo baja solo y se lo vas a colocar a la persona donde bajó, porque vos vas a ir tocando el cuerpo. Claro, de acuerdo a cada necesidad. A cada necesidad. Y vos como persona que estás dando, sabés que si la persona vino por cuestiones de amor, recibe el símbolo que recibiste para que se lo pongas, pero vos le vas a poner vos el del amor, vos maestro o reikista de Karuna, ponés el símbolo de amor, apoyás lo que el otro símbolo vino. Más de 3 símbolos no pueden bajar. Cuando ya bajan 3, quiere bajar un cuarto, no. Se trabaja con estos 3 símbolos. Por eso te digo, todos estos sistemas de Reiki son maravillosos, pero no son para tomarlo y guardar, claro, el cuadernillo, claro, en seguro, un cajón. Seguro. Es para tomarlo con respeto, con responsabilidad, haciendo la práctica constantemente, una práctica diaria, pero no con tu maestro o con un guía, en tu casa con vos mismo, insistir, buscando tu niño interior, buscando tu propio maestro, buscando tu propio guía. Que después vos concurras para seguir creciendo es otra cosa, pero lo que te hace buen reikista en cualquiera de los sistemas es la práctica diaria y trabajar con la mejor intención. ¿Cómo ves vos tu programa de aprendizaje? ¿Cómo ves el resultado? Porque cambias de actitud, y cuando vos cambias de actitud, el otro también cambia. Si vos tenés una persona que te grita constantemente, claro, y vos le gritas, claro, por contagio, digamos. Exacto, pero cuando vos a esa persona que te grita, sos reikista y solamente la mirás y le decís que sí, que está todo bien, el otro baja los decibeles y ya no te vuelve a gritar más. O sea, como vos seas con el otro va a ser con vos. Pero la paz que vos lográs con Reiki, la tranquilidad, se logra a través del amor. Tenés que amar a los seres, a los perros, a los gatos, a las vacas, a los caballos, a los árboles, al río. Tenés que amar de esa manera, amar al mundo, como digo yo. Amar al mundo, entonces vos sentís que estás bien. Es increíble esto que es así, tal cual usted lo dice, digo, pero no, hay gente que no toma conciencia. No se toma conciencia porque, vuelvo a insistir, estamos en una contaminación total, donde solo se ve la cantidad de televisores que tenés en tu casa, computadoras que tenés en tu casa, teléfonos que tenés en tu casa, los autos que querés tener, y entonces te olvidás de algo, del tiempo que tenés que dedicarte, claro, a vos, a tus hijos, a tu mujer. Claro. ¿Entendés? Claro. Tenés que dedicarle tu tiempo. Esto de la sociedad consumista, ¿no? Exacto. Distraernos, digamos, de otros temas importantes. Te saca, o sea, te manejan la cabeza, no sos vos. Claro. No sos vos. Hay un montón de cuestiones que está trabajando en contra del ser humano, manejando la cabeza del ser humano. Y entonces vos dejás de ser vos. Claro. Sos aquel manejado por aquel que tiene mucho y a quien se le pone una alfombra roja. Claro. Y vos lo estás ayudando.
¿Entendés? Le vamos a decir a los televidentes que, bueno, para todas estas actividades que hemos mencionado, sí. Encuentro de Budo, que va a ser el 11 de febrero próximo, también, bueno, clases especial para maestros de Reiki, el 23 de febrero, y Karuna Avanzado, que es el 28 de febrero, se pueden comunicar al 153-260-713, Ana María Báez, o si no al 447-0198, aquí de 13:30 a 17 horas. ¿Te puedo dar otra información? Sí, cómo no. El 21 de febrero en La Carolina voy a dar una iniciación de primer nivel para dueños de animales e inicio a los perros. Ese día. El día canine. ¿Cuándo? El 21 de febrero. 21 de febrero. En La Carolina. Perfecto. La asociación es Canine. Bueno, por último, Ana María, sí. ¿Las manos de un reikista liberan el estrés? Sí, por supuesto que sí. Tenés muchos sistemas para liberar el estrés, pero vuelvo a insistir, siempre y cuando la persona esté dispuesta a dejar entrar esa energía, porque si la persona se pone negativa y vos querés transformarla, te va a costar muchísimo romper la estructura de la persona. Claro. Pero sí quita el estrés, a nivel de que vos vas a trabajar con símbolos, con un toque, con la palabra. Vos me conocés y sabés que todos los que hacen Reiki conmigo son abrazados y besados. Bien. Apenas se termina, se abraza y se besa, y a muchos les cuesta entender por qué doy las gracias. ¿Entendés? Pero es así como se trabaja. De esa manera se dan cuenta que hay otras cosas en la vida. Siempre los mando a que hagan gimnasia, que canten, que pinten, que vayan a aprender otras cosas para sacarlos del estrés que le produce esta forma de vivir que tenemos tan rápida. Claro, a estar ocupados más placenteramente, digamos, ¿no? Con otras cuestiones, otros temas. Perfecto. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por estar nuevamente en consideraciones. Reiteramos entonces a todos los televidentes, 153-260-713, el número de celular, se pueden comunicar para tomar estas actividades. Sí, así es, Marcelo. Muy amable. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Ya va a estar aquí en el segundo bloque de este programa con nosotros Gonzalo del Cerro, que es actual uno de los vicepresidentes de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. Volvemos enseguida. Bueno, muy bien, continuamos en consideraciones, segunda parte del programa. Reiteramos a los televidentes, está aquí con nosotros Gonzalo del Cerro, médico psiquiatra, fue concejal de nuestra ciudad por el radicalismo y actualmente es uno de los vicepresidentes de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, Gonzalo? Gracias por estar aquí en consideraciones nuevamente. Muy bien, gracias y gracias por la reinvitación. Bueno, uno de los temas resonantes a nivel nacional y diría a nivel mundial también, ¿no? Porque tuvo repercusión mundial también, es el caso Nisman, el fiscal que investigó, que en realidad investigó a la presidenta, ¿no? Bueno, un caso muy renombrado, muy conocido y que ha creado una gran preocupación a nivel nacional. ¿Cuál es su sensación sobre este caso? Bueno, creo que es una muerte política, es una muerte provocada por la política, más allá de que esto, si después la policía logra, digamos, discriminar si fue un homicidio o un suicidio inducido, cualquiera de los dos caminos va a terminar siendo una muerte provocada por acciones de la política. Lógicamente que si era un fiscal y estaba ejerciendo sus funciones, uno puede, digamos, despejar con un gran margen de certeza de que haya estado delirando como para que esto haya sido un suicidio, que nadie se dio cuenta del estado en que estaba este hombre, sino que tenemos que pensar en todo caso un suicidio inducido por las amenazas, inducido por algunas circunstancias, ¿no es cierto?, ajenas a la salud mental de él propiamente, sino de una salud mental en todo caso sometida a una gran presión y a una gran amenaza. Por lo cual, eso va a ser, no digo que va a ser una anécdota, porque sería faltarle el respeto a la memoria de una persona, pero sí va a ser un hecho menor, como para que los argentinos nos olvidemos de que esto no es un tema de si hubo tantas cámaras o no tantas cámaras y pasó todo esto, que es necesario que se haga,
pero lo importante es que sepamos que esta es una muerte política. Es una muerte política que tiene como punto de partida un atentado que hubo contra otra institución argentina donde murieron 86 argentinos. Es decir, que ese atentado sigue provocando muertes, y ese atentado sigue provocando crisis en la sociedad argentina, sigue provocando crisis institucionales, de manera tal de que tomemos la dimensión de lo que fue ese atentado contra la AMIA como algo que 20 años después nos sigue conmoviendo. Y sigue conmoviendo nuestras relaciones internacionales y sigue conmoviendo la impresión que la República Argentina tiene en el exterior y la opinión que hay de la República Argentina en el exterior. De manera tal de que tomemos la dimensión de los hechos políticos, que los hechos políticos no son hechos circunstanciales y que se terminan rápidamente, y que es una noticia policial que pasa y que no la olvidamos más. No, tiene una trascendencia en el tiempo. 20 años después sigue provocando crisis. De Nisman ha sido muy grave, más allá de quién sea el responsable, ha sido grave de que ocurra, y el hecho de que ocurra podemos ser todos responsables, no solamente la presidenta, sino todo lo que le eligieron a la presidenta, o todo lo que no supimos controlar la presidenta, o no supimos controlar los servicios de inteligencia que atienden al Poder Ejecutivo. Yo no tengo ningún elemento de juicio para decir qué actividad tuvo la presidenta en esto, pero sí tengo un de juicio global, no de la figura de la presidenta, sino del gobierno de la Argentina en su conjunto, porque a lo mejor no es la presidenta, a lo mejor son los servicios, a lo mejor fue su ministro de gobierno, a lo mejor fueron su ministro de Relaciones Exteriores, que cometieron errores de asesoramiento, de formación, de información. Es decir, lo que está enjuiciado es el gobierno, El gobierno en su totalidad está enjuiciado, no la presidenta, porque si también focalizamos en la presidenta nos equivocamos políticamente, porque la presidenta va a ser en la historia de la República Argentina una anécdota, como todos, vamos a ver pasado, algunos dejarán algunas huellas mejores o peores, a ella el juicio de la historia le dará algún lugar o no, veremos. Pero que los argentinos en su totalidad estamos enjuiciados con esto, estamos enjuiciados en nuestra forma de elegir, estamos enjuiciados en nuestra forma de conducir los hechos, estamos enjuiciados en la forma de pensar acerca de la justicia, todos los argentinos. El gobierno tendrá más responsabilidad directamente, pero todos cuando votemos tenemos que pensar en todas estas cosas, Ahora, ¿sabe lo preocupante también del Cerro? A medida que pasa el tiempo, pasan las horas, cuando uno le pregunta a la gente si cree que este caso, digamos, que se va a saber la verdad en un menor tiempo, la gente, un gran porcentaje, o diría una parte de la sociedad, dice no. Hay un descreimiento a la justicia. Es decir, ¿usted cree que se va a saber en algún momento si lo mataron a Nisman o si se suicidó? Yo insisto con la idea de cuál es la verdad. ¿La verdad de la muerte o la verdad de un hecho político? A lo mejor la verdad de la muerte queda sin saberse, pero la verdad del hecho político, que es que hubo una muerte porque había un atentado hace 20 años, que hubo un atentado que hubo denuncias contra otro país, es decir, esa también es la verdad. Esa también es la verdad. No va a ser la única verdad que va a haber el hecho de que alguien apretó un gatillo. Claro. Porque ese sería un tema si lo miramos solamente policial. Nosotros tenemos que tener un punto de vista más amplio que el policial, tenemos que tener un punto de vista político que haga a la sociedad argentina, porque esto está enjuiciando no solamente a aquel que ejerció el disparo como un vulgar asesino o criminal, si los hay, cosa que tampoco los hay, pero nos va a enjuiciar a todos. Nos va a enjuiciar a todos, no a la presidenta solamente, seguro, a los que votaron y cómo votamos, seguro. Y cómo votamos en cada oportunidad, es decir, esto no es un hecho policial. ¿Y usted le cree a Diego Lagomarsino, el responsable de haberle entregado el arma a Nisman? Realmente creo que hay muy poca información como para que uno pueda decir creo o no creo en él. Creo que la palabra creo es un implicado y tendrá que demostrar su inocencia firmemente, y bueno, qué grado de confianza tenía para darle un arma, o qué grado de subordinación tenía para entregarle un arma a otro, sin preguntarse, creyendo en la palabra del otro fuertemente como que era un medio de defensa. Si creía que era para defenderse es porque no solamente creía que era para defenderse, sino también creía que estaba amenazado, y si estaba amenazado
y por la cercanía y por el hecho de que era alguien del mundo de la informática, que tenía una relación con la informática, es porque habrá leído algunas cosas que lo llevaron a pensar que era cierto que Nisman estaba amenazado. Es decir, bueno, veremos qué hechos la fiscal que investiga esto puede, digamos, extraer de sus entrevistas y de sus indagatorias a Lagomarsino, si Lagomarsino también sabía que Nisman estaba amenazado, como para intentar ayudarlo acercándole un arma, ¿no? Ayudarlo entre comillas. Ahora, luego de este episodio, la pregunta se cae de Maduro, ¿no? Porque uno analiza todo lo que ocurrió, no solamente las escuchas, que en un país organizado, en un país serio, por ejemplo, Luis Delía tendría que ir preso, con todo lo que hemos escuchado, ¿no? Hasta, por ejemplo, que le entregó 25 lucas, así dijo, 25 lucas a la hinchada de All Boys, una de las cosas. Digo, en un país organizado parece que Delía tendría que ir preso, pero bueno, tendría que ir preso sí, antes, cuando tomó una comisaría. Cuando tomó una comisaría, bueno. Pero bueno, el tema es, después de todo esto que pasó, ¿alguien se va a atrever a cuestionar al Poder Central a partir de ahora? Y el hecho de que un periodista como vos, Marcelo, me formule la pregunta indica de que la sociedad ya ha registrado un temor. Es decir, la pregunta ya está diciendo que hay temor. Claro. Sí. El solo hecho que uno se lo pregunte ya demuestra que la sociedad argentina está bajo un estado de temor. De manera tal de que creo que ese estado de temor no corresponde a una situación de convivencia democrática, no corresponde a un estado de derecho pleno, no corresponde a un estado en que todo el mundo se sienta protegido por sus instituciones, por sus dirigentes, por sus gobernantes. No estamos protegidos en este momento por nuestros gobernantes. Del Cerro, ¿usted recuerda algún gobierno que haya interferido tanto en el Poder Judicial? Las dictaduras, sin duda, y después de las dictaduras siempre hubo de los gobiernos autoritarios cierta tendencia a desconocer la división de poderes. Siempre los gobiernos autoritarios, los gobiernos populistas autoritarios, porque ha habido gobiernos populistas no autoritarios, pero los gobiernos populistas autoritarios han desconocido la división de poderes y han transformado al Parlamento en una escribanía, como se dice, donde todo el mundo vota, porque el que no vota no cobra en su provincia, no cobra la provincia de él, el Ejecutivo no reparte la plata de la justicia, así que, y lógicamente, en este momento vemos, a partir del caso Chicone y a partir de otras circunstancias, que este es un gobierno que en esta última etapa ha sido fuertemente intrusivo en los mecanismos institucionales por los cuales la justicia se elegía a sus miembros, ¿no es cierto? Y cómo una figura del Ministerio Público, como es la Procuración General de la Nación, la Procuradora General, la doctora Gil Carbó, está asumiendo roles que están por fuera de sus competencias y en franca invasión de otros poderes, de manera tal de que podríamos decir que en los gobiernos autoritarios esto puede ocurrir y que con la justicia estamos en riesgo todos, sin creer yo personalmente que la justicia debe ser el poder más importante de la democracia. El poder más importante de la democracia tendría que ser el Parlamento, y por suerte creo que, como está la situación en la Argentina en este momento, el próximo Parlamento no debería tener una mayoría permanente, y la gobernabilidad no debería fundamentarse en mayorías parlamentarias, sino que el acuerdo parlamentarios es lo que tenemos que aspirar, y eso creo que si los argentinos somos inteligentes tenemos que tratar de que esto ocurra en la próxima oportunidad, que no haya un parlamento que sea monocolor. Lo traslado al ámbito de nuestra ciudad. ¿Cómo no? Otro tema que preocupa en este caso a los rosarinos es la situación de inseguridad que se vive a cada momento en cualquier zona de la ciudad, sí, en nuestra ciudad. Sí. Yo lo que digo, hace horas hubo otra víctima de la delincuencia, un chofer de colectivo que se movilizaba en moto a su lugar de trabajo. Bueno, ¿cuál es su apreciación? Porque estamos permanentemente hablando del tema y, bueno, días pasados fue un taxista también y se siguen acumulando. Yo creo que hay dos inseguridades, o podríamos dividir la inseguridad en dos temas, ¿no? que nos afectan los dos y que los dos están presentes en la sociedad. Una es el delito seguido de violencia, que creo que está en relación con la brutal desigualdad social.
creo que a lo mejor este gobierno ha tomado medidas distributivas, económicas, pero absolutamente insuficientes como para disminuir los grados de desigualdad. Es decir, por más que haya habido una asignación universal por hijo, por más que haya jubilados, yo apoyo y aplaudo ese tipo de cuestiones, esas medidas distributivas que hacen algún nivel de justicia, pero la desigualdad social, la distancia que hay es enorme y en eso nos parecemos a sociedades más desarrolladas por los altos niveles de desigualdad. Yo creo que ese es un motor de la delincuencia y un motor de la inseguridad. Y después está la otra inseguridad vinculada al narcotráfico, que creo que Rosario desgraciadamente ha sido eje de una batalla de bandas, porque el delito se corrió a los lugares donde había menos policiamiento, como en la provincia de Santa Fe, que teníamos menos policía que lo que había en Gran Buenos Aires y lo que había en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se corrió hacia el lugar más cercano, que era la provincia de Santa Fe. Eso nosotros lo hicimos conocer. Cuando yo era concejal fuimos en una oportunidad a reclamar por más seguridad federal en Rosario, porque era el año en el 2012, de manera tal de que esto estaba en su comienzo y acá ya habíamos tomado noticia de la gravedad que se avecinaba y fuimos a pedir ayuda a la Procuradora General para que nuestros jueces federales acá en Rosario hubiera más jueces federales, hubiera mejor investigación criminal. Y bueno, todavía no hay más jueces federales, todavía no hay más investigación criminal, lo que ha habido es en algunos momentos más gendarmería. Bien. Muchos vecinos de los distintos barrios de la ciudad dicen que cuando se fue gendarmería volvieron las bandas, la agresividad entre bandas, los arrebatos, los robos. ¿Eso es coincide? No dude, lógicamente que no hay que dudar de esa realidad y que eso es real, ¿no es cierto? Es decir que la presencia de gendarmería tiene efectos disuasivos sobre el delito y sobre la criminalidad más fuertes que la que tiene la policía. Hay en el imaginario de la gente un hecho que creo que tiene realidad también, que no solamente imaginario, que la gendarmería es más dura, que con la gendarmería se embroma menos, que hay más riesgos de ser detenido o más posibilidades de ser detenido y de ser fuertemente castigado por la detención cuando intervienen fuerzas federales. Las fuerzas federales tendrían que estar permanentemente en una situación como esta y no tendríamos que estar sometidos a los de la política que van o vienen según los dineros que tenga a disposición el gobierno nacional en una provincia como Santa Fe y en una segunda ciudad como segunda ciudad o tercera de la República como Rosario. No tendríamos que estar sometidos a estos vaivenes presupuestarios, como planteó el secretario de Seguridad Berni, que tuvieron tanto peso que no tenían plata, que tenían que lógicamente ir a sus hogares los gendarmes, bueno, con la rotación suficiente o con la necesidad suficiente de una circunstancia excepcional como es el desarrollo de todo el narcotráfico en la Argentina. Dos temitas sobre este tema y ya pasamos a nivel provincial. Vamos a hablar un poco sobre las elecciones que se avecinan. ¿Cómo no? ¿Qué responsabilidad también le cabe al ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto? Y si realmente están capacitadas la Policía de Acción Táctica, que está muy cuestionada en estos momentos por su accionar. Es un recurso, la Policía de Acción Táctica es un recurso complementario, hay que verlo desde ese lugar. No está planificado o pensado como que va a ser absoluto y que va a resolver las cuestiones. Pero no estaba pensado que cuando se fuera a Gendarmería la policía... Bueno, se intenta de, ¿no es cierto?, pero... esto que yo planteaba, que en el imaginario de la gente la gendarmería es más importante y le tiene más miedo que a la policía provincial y a los efectos de la policía provincial, es todavía una realidad. Si la justicia acompaña los hechos de esta policía de acción táctica cuando detiene algo con penalidades ejemplares, con otras cuestiones, con detenimiento, con detenciones, etcétera, etcétera, de manera tal de que las garantías sean para todos, que las garantías sean para todos los ciudadanos, eso es el verdadero garantismo, que todos los ciudadanos tengamos garantías de estar libremente en la sociedad y también la garantía de que aquellos que no cumplen con las normas van a ser bien castigados. Eso es el garantismo. El garantismo no es la protección a los delincuentes, el garantismo es la garantía para los ciudadanos. Y el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, que también es cuestionado últimamente, ¿no? Sí, seguramente va a ser cuestionado a pesar de
los recursos que haya invertido la provincia, porque el enemigo es muy fuerte, es muy grande, la desigualdad social hace fácil que el narco se meta en los sectores pobres de la ciudadanía. Hay muchos sectores pobres a pesar de los esfuerzos, ¿no es cierto? Hay una brutal desigualdad. Ese caldo de cultivo Lamberto no lo puede resolver. Lamberto puede resolver el tema de tener más policías, mejor formados, otro del Ministerio de Seguridad puede tener mejor justicia, pero bueno, los procesos políticos de esta envergadura, los resultados no se ven en unos meses, ni siquiera en unos años. Si cambiara el signo del gobierno, provincial, que espero que no, de todas maneras, seguramente le estaríamos haciendo las mismas recriminaciones al próximo ministro de Seguridad. Bueno, y ahora sí, a nivel provincial, ¿cómo es el panorama político, preelectoral en la provincia de Santa Fe? Yo creo que los dos gobiernos del Frente Progresista, tanto el del doctor Viene como el doctor Bonfatti, siempre con el radicalismo, la democracia progresista y los otros partidos que constituyen el Frente, han hecho dos buenos gobiernos. Creo que si hay una ciudadanía que mira con detenimiento, que juzga con interés, que participa de lo público, nos van a acompañar y vamos a tener un tercer gobierno del Frente Progresista Cívico y Social. Creo que hay un montón de realizaciones. A lo mejor los rosarinos no la vemos tanto, porque los rosarinos hace muchos años que tenemos buenos gobiernos en algunos puntos de los gobiernos de la ciudad, ¿no? Como es salud, como es cultura, como es bienestar social, apoyo social a las dificultades económicas que tiene nuestra gente, algunos otros avances que ha habido importantes en la ciudad. Pero en la provincia hay muchas cosas en desarrollo. El sistema de salud que tiene la ciudad de Rosario se está extendiendo a toda la provincia. Eso lo van a ver y ya se ve. La formación de acueductos, una provincia recorrida por grandes ríos, que la ciudadanía santafesina no tuviera agua potable y no tenga en algunos sectores agua potable, es inconcebible en términos de construcción política y en términos de pensamiento en salud pública y de pensamiento nacional. Se están construyendo grandes acueductos, a pesar de que también en la ciudad de Rosario algunas veces a esta altura del año tenemos dificultades también de presión de agua para que llegue agua potable a todos los sectores de la ciudad. Pero está pensado y se habían iniciado las obras, después la economía no acompañó como para que todo el acueducto de Rosario tengamos agua para 3 millones de habitantes, cosa que vamos a tardar en llegar a los 3 millones, pero está pensado para eso. Es decir, hay una conducta de previsión en las áreas fundamentales. Bien, del Cerro, a nivel provincial, como precandidato a gobernador, según las encuestas, Miguel del Cel, por el PRO, el partido de Mauricio Macri, aventaja a Miguel Lifchin del Frente Progresista. La pregunta es si podrá revertir de acá a las elecciones esta diferencia. Y también preguntarle cómo lo ve a Miguel del Cel para gobernar la provincia de Santa Fe, ¿no? Dos cosas. Creo que son encuestas de opinión, que estamos muy lejos de las elecciones. Y la última lección con respecto al valor de las encuestas anticipadas la tuvimos en Brasil, ¿no? Un mes y medio antes de las elecciones nacionales, la candidata del socialismo en Brasil la barría a los dos partidos, a Dilma y al candidato del PMPD. Eso, hubo un pequeño hecho policial, un desastre aéreo, y la situación la llevó a esta mujer primero hacia arriba, y un mes y medio después salió tercera lejos. No quiero decir que eso se va a reproducir en la provincia, porque ninguno de estos fenómenos se reproducen, pero sí para que todas las encuestas anticipadas tengan un valor muy relativo. ¿Y cómo lo ve a del Cel para gobernar la provincia de Santa Fe? No tiene ninguna experiencia gubernativa, así que yo no lo puedo ver. Bien. ¿Y Barletta? ¿Qué chances le da a Barletta para gobernar? Yo creo que Barletta está siendo acompañado por un sector minoritario del radicalismo, por lo menos, si no minoritario, la mitad del radicalismo, diríamos, o tal vez un poco menos, está con él, está mucha más gente con el Frente Progresista, de manera tal que eso le quita chances al ingeniero Barletta. No le veo muchas chances, a pesar de que es un buen radical. Bien. Y del Cerro, ¿cómo evalúa este paso del actual concejal Jorge Boazo
a las filas del PRO como candidato o precandidato a vicegobernador en la fórmula del CEL, acompañando del CEL para gobernar la provincia de Santa Fe. ¿Fue sorpresivo? ¿Le sorprendió? No, no me sorprendió. Jorge es un hombre de decisiones individuales, así que las motivaciones fuertes él no nos ha explicado a nosotros en la Unión Cívica Radical cuáles fueron las razones. Tenemos que seguirlo por vías electrónicas o por vía de los periodistas, y tampoco le informó al Comité Provincial ni a la Convención Provincial de su decisión y de las razones de su decisión. De todas maneras uno puede inferirlas, puede imaginarlas. En un hombre que siempre tuvo decisiones individuales, lo veo como una conducta individualista más de él, que refleja a lo largo de su historia, lógicamente, que él ha sido un protagonista importante del radicalismo de la ciudad y, bueno, desgraciadamente se va, creo que injustamente, hacia el radicalismo. Bien, y en el orden nacional, ¿cómo analiza el acuerdo entre Mauricio Macri y Elisa Carrió? También es un acuerdo un poco secreto, uno no sabe todos los términos del acuerdo, ¿no? De manera tal de que decir que creo o no creo, no me parece que, como lo veo, lógicamente que creo que Macri es un hombre representante del pensamiento conservador, Elisa Carrió ha sido una mujer al revés, una mujer que ha sido en algunos puntos una mujer progresista y con algunos avances legislativos importantes, de manera tal de que ellos en la capital federal tienen una realidad distinta que en todas las provincias. A lo mejor esto los hace acercarse y potenciarse, pero no creo que sea una realidad para todo el país, ni mucho menos. Creo que puede ser algo importante en capital y algunos núcleos alrededor del Gran Buenos Aires y nada más. Ahora llama la atención que en ese acuerdo entre Carrió y Macri lo haya descartado Pablo Habkin, que a nivel provincial ya anticipó que va a seguir apostando al Frente Progresista, y no, tengo en cuenta que Carrió pertenece a la coalición Cívica ARI, ¿no? Sí, pertenece y no pertenece. Sí, sí. Es decir, fue fundadora del ARI, sí, y se fue del ARI. Sí. La coalición cívica fue posterior y también se va de la coalición cívica sin respetar a sus instituciones, así que me parece desde ese punto de vista más coherente la posición de Habkin que la posición de Carrió, institucionalmente hablando, ¿no? Y por otro lado, mostrarle a la sociedad que hay realidades provinciales, que a lo mejor el doctor Habkin acá está conforme con la marcha del Frente Progresista Cívico y Social y deciden ellos quedarse en este espacio. Y bueno, bienvenidos a este espacio y por suerte contenidos en este espacio. Bueno, Gonzalo del Cerro, por último, ya se nos termina el tiempo. Ernesto Sanz, que es presidente de la Unión Cívica Radical, celebró el acuerdo Carrió-Macri. Wiener y Cobos reflotaron la idea de una fórmula presidencial compartida. Uno, cuando analiza todo eso, se pregunta cómo percibe el electorado este tipo de acuerdos políticos. Bueno, como dice bien Marcelo, reflotaron. Ellos en octubre hablaron de esta posibilidad, de este acuerdo dentro de UNEN de Cobos y Wiener. Entonces, en aquel momento dado parecía que lo empujaban a Sanz hacia Carrió y lo criticaban a Sanz hacia Carrió, es decir, ya había otra fórmula constituida. Es decir, que tenemos que ver algunas de las cosas, las tenemos que ver quién las inicia. Es decir, porque uno podría imaginar que esta salida de Carrió de UNEN puede tener como punto de partida aquella primera definición de Wiener Cobos de hacer una fórmula compartida. Eso podríamos pensarlo en forma hipotética, como que alguna cuestión ha tenido que ver en estas salidas. Y por el otro lado, eso también puede de alguna manera explicarnos algunas conductas del doctor Sanz, aunque hoy hay muy claramente en el diario Clarín la definición del doctor Sanz, que él va a seguir la línea que siga la Convención Nacional del Radicalismo, que se reúne el 14 de marzo. Y las otras cuestiones que Sanz celebra, es decir, yo creo que algunas uniones las celebra toda la sociedad argentina. Gran parte de la sociedad argentina le pide a la oposición que se una y que se junte. Entonces yo creo que el doctor Sanz acompaña esa imagen de muchos argentinos que buscan una unidad.
pero no a costa de todos. Una unidad que esté de alguna manera sancionada por la Convención Nacional del Radicalismo, con la presencia de las 24 provincias argentinas y con una fuerte deliberación y debate, no una decisión unilateral de un líder. Bien, ya finalizamos. Por último, ¿lo ve Cobos, Wiener o Wiener-Cobos? Lo veo Sanz y algún otro. Gracias, del Cerro, muy amable. Bueno, nos vamos. Ha pasado también por el programa el ex concejal Gonzalo del Cerro, por la amabilidad de habernos acompañado. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Muy amables. Muchas gracias.